Buenos días, jóvenes. Continuando con el desarrollo de nuestro curso, recordaremos lo tratado en la sesión anterior. En la sesión anterior hablamos con respecto al ciclo real de funcionamiento del motor diésel, donde vimos que los tiempos de admisión y escape duran más de 180 grados, esto con el objetivo de mejorar el ingreso del aire y la evacuación de los gases quemados. ¿Cómo logramos esto? Con la apertura en el mismo momento de la válvula de admisión y la válvula de escape, lo que conocemos como el traslape valvular, lo que también ayuda a que haya una buena ventilación de la cámara, como lo recordará usted. El inicio de la inyección también se adelanta antes del punto muerto superior, y la razón es porque debemos darle el tiempo a que la combustión se desarrolle y alcance su máximo apogeo cuando el pistón esté empezando a bajar, y así éste pueda aprovechar al máximo la energía de la combustión. Muy bien, señores, hoy día entonces hablamos con respecto a los órganos de motor, y tenemos que mencionar que son tres grupos funcionales que tiene el motor. Tenemos los elementos fijos, los elementos motrices y la distribución. En los elementos fijos tenemos el bloque del motor, culata y colectores, que son los múltiples de admisión y escape. En los elementos motrices, émbolo, biela, cigüeñal y volante de inercia, los elementos principales en lo que respecta a los elementos que tienen movimiento. Y en la distribución tenemos las válvulas, los elementos de accionamiento, el árbol de levas y el mando de la distribución, o que conocemos también como la sincronización. El monobloc es la pieza fundamental del motor, ya que ésta sostiene todos los demás componentes. El bloque es el cuerpo del motor. Se fabrica de fundición de hierro con estructura perlítica, aliado de cromo y níquel y con una gran resistencia al desgaste y a la corrosión. También, por supuesto, se puede fabricar de lesiones de aluminio con silicio, que le da un menor peso y también una gran conductibilidad térmica. Dentro de los monoblocks se instalan lo que son los cilindros postizos, conocidos como las camisas. Tenemos dos clases de camisas, las camisas húmedas y las camisas secas. Estas se fabrican de fundición aliada de estructura perlítica, está aliada con níquel, cromo, molibdeno, cobre y algunos otros elementos. Tenemos también camisas que son cromadas y camisas que están nitruradas. La nitruración es un tratamiento térmico que se le da al acero, lo que permite que esto le dé una mayor dureza superficial y resistencia a la corrosión y a la fatiga. Las camisas secas y las camisas húmedas difieren en algo muy puntual, jóvenes, en el contacto, la forma de cómo tienen contacto con el líquido refrigerante. ¿Por qué se le denomina camisa seca? Porque no tiene contacto directo con el líquido refrigerante. ¿Por qué se le denomina camisa húmeda? Porque tiene contacto directo con el líquido refrigerante. ¿Cómo voy a darme cuenta si es una camisa seca o es una camisa húmeda? Observando la parte superior del bloque, la superficie mecanizada. Si la camisa está al ras del bloque, es una camisa seca. Si la camisa sobresale al bloque con una pequeña pestaña, es una camisa húmeda. ¿Sí? Rápidamente usted se va a dar cuenta qué clase de camisa tiene instalada ese motor. En los elementos fijos tenemos la culata. Esta se fabrica de un material muy similar al del monobloc. ¿Por qué? Porque necesitan contar con una buena conductibilidad térmica entre ambos elementos. La culata, recuerde, es la que aloja gran parte de los componentes de la distribución y actúa como tapa de cilindros. El conjunto móvil está conformado por tres elementos, pistón, biela y cigüeñal, y su función es transformar la energía calorífica a energía mecánica. El pistón se fabrica generalmente de aleaciones ligeras de aluminio y silicio con ligeros contenidos de cobre, níquel y magnesio, que están fundidas en coquilla. El silicio disminuye el coeficiente de dilatación y la conductividad térmica. Es muy bueno, sí, pero no se puede usar en exceso, ya que este también va a generar problemas en el mecanizado. Los anillos tienen la función de hermetizar cámara. Tenemos anillos de compresión y tenemos anillo aceitero. El anillo aceitero, aparte de ayudar a hermetizar la cámara, arrastra consigo el aceite para lubricar pistón y cilindro. En lo que respecta a la biela, es el elemento de unión entre el pistón y el cigüeñal. Esta transforma el movimiento alternativo lineal del pistón en movimiento circular continuo del cigüeñal. Se fabrica de acero al carbono aliado con níquel y cromo. Sí, se estampan en coquilla, es una forma de fabricación. Tiene tres partes: el pie de biela, el cuerpo y la cabeza de biela. En el pie de biela se instala un cojinete, que es donde va a trabajar el pin o bulón. En algunos casos tienen un taladrado por el centro que permite la llegada del aceite lubricante hasta el pie de biela. Y en la cabeza de biela podemos apreciar que está seccionada en dos partes: la cabeza propiamente dicha y la tapa de la cabeza de biela. Tenemos que por la forma del cuerpo de la biela pueden ser de sección tubular, que ya no se fabrican lastimosamente, y las doble T, que han demostrado mayor eficiencia. Por la forma como va unida al cigüeñal, tenemos de unión recta,
unión oblicua y unión articulada. La unión oblicua es la más utilizada en motores diésel, ya que permite que la cabeza tenga una menor dimensión y esto le dé facilidades para ser extraído con el pistón por la parte superior del bloque. El pin o bulón es el elemento de unión entre el pistón y la biela y puede instalarse de forma flotante, semiflotante o fija. Cuando es flotante va suelto o libre en el pistón y en la biela y utiliza seguros para no salirse de su posición. Entonces cuando usted vea que tiene seguritos, los seguros Seeger, usted se da cuenta que este es un pistón con pin o bulón flotante. El semiflotante es cuando va fijo el bulón, sujeto fijamente a la biela y suelto en el pistón. Y cuando es fijo es al revés, va sujeto fijamente al pistón y suelto en la biela. El cigüeñal es el eje motriz del motor. Es el que va a recibir la energía producto de la combustión y la va a convertir en fuerza de giro, en torque, el cual va a entregarlo para que se le dé el uso que considere el fabricante. Este se fabrica de material forjado en acero al carbono con contenidos variables de cromo, níquel, cobre y molibdeno. Cobalto, perdón. El material empleado en los cigüeñales fundidos son aleaciones especiales. Las partes principales, puños de biela, que son los que están salidos de su centro, y los puños de bancada, que son los que están en la línea de eje del cigüeñal. Tenemos los contrapesos, que están opuestos a los puños de biela para contrapesar el hecho de que estén salidos de su centro, las caras y codos de los puños de biela. En la parte posterior tenemos la brida, donde se sujeta la volante y donde trabaja también el retén posterior del cigüeñal. En la parte frontal tenemos en la punta del eje el chavetero para que sujete al piñón del cigüeñal y también a la polea del cigüeñal. Y por supuesto los conductos de lubricación, tanto en puños de bancada como en puños de biela. Debemos comprobar que no tenga un desgaste irregular y que no vaya a estar doblado. Los cojinetes son materiales de desgaste, los podemos encontrar en el cigüeñal, como en los cojinetes de bancada, cojinetes de biela, en el eje de levas también, en los puntos de apoyo del eje de levas, en los ejes de balancines también. ¿Sí? Estos se fabrican de chapa de acero recubierta con su cara interior por material antifricción, que puede ser de este tipo de aleaciones blandas. Como puede usted apreciar en esta imagen, sobre el metal base que es acero se instalan por capas estos famosos metales antifricción. Por ejemplo, en este vemos que tenemos bronce de plomo, una capa de níquel, una capa de metal blanco y con diferentes grosores. Este metal antifricción es el que va a proteger y evitar que el puño de bancada, biela o eje de levas sufran desgaste. Cuando tiene metal axial, o sea, metales laterales, se le denomina cojinete principal. Puede ser de una sola pieza, como lo vemos aquí en la imagen, o puede tener los axiales por separado. La función del sistema de distribución, como ya dijimos, es propiciar el ciclo de funcionamiento del motor, controlando la apertura y cierre de las válvulas. El elemento principal en el sistema de distribución, por supuesto, son las válvulas. Estas se fabrican, en el caso de las válvulas de escape, de acero austenítico al cromo y níquel. En las válvulas de admisión se fabrican también de acero al carbono con pequeñas proporciones de cromo, silicio y níquel. Por supuesto también tenemos válvulas especiales que vamos a ver en un momento. La válvula tiene esta forma y es llamada tipo hongo. Tiene sus dimensiones como su longitud total, su diámetro de la cabeza y el diámetro del vástago. Tiene la ranura para los seguros de válvula, tiene el talón donde va a sentar el balancín y tiene el ángulo de la cara de asiento, donde se produce el cierre hermético. Existen, como les comenté ya, válvulas especiales, como por ejemplo las válvulas con relleno de sodio o las válvulas bimetálicas, usadas mayormente en el tema de escape. Esta válvula tiene una alzada, es decir, un recorrido que se separa de su asiento, permitiendo el flujo de gases. La forma tipo hongo justamente es para facilitar el flujo de estos gases. La válvula se asienta en lo que llamamos los asientos de válvula, y estos asientos de válvula tienen tres ángulos de inclinación. El ángulo de asiento, que lo vemos acá con pequeño oscurecimiento, y los ángulos correctores, tanto en admisión como en escape. ¿Sí? Estos asientos de válvula pueden ser fijos o pueden ser postizos. Si son fijos, cada que se desgastan se les tiene que rectificar. Si son postizos, se desgasta, se les cambia. Las guías de válvula igualmente, ¿no? Son las que van a orientar el desplazamiento de la válvula y también pueden ser fijas o pueden ser postizas. Entre la guía y el vástago de la válvula debe haber una pequeña holgura para efectos de dilatación y de lubricación. Algunas válvulas vienen en su parte de la cabeza recubiertas
con una aleación de estelita que le da una mayor dureza. Pero debe considerarse lo siguiente, que si la válvula viene con estelita, los asientos de válvula también deben contar con esta aleación de estelita. Si no, se destruye. Aquí podemos apreciar en esta imagen posibles fallas que puede sufrir la válvula, ¿no? Como dobladura de cabeza, dobladura de basta. Los resortes de válvula tienen la función de cerrar y mantener cerrada la válvula. Estos se aseguran a la válvula con unos seguritos y un platillo, tal como lo vemos en este orden. Tenemos guía, válvula, retén de válvula, resorte, platillo, seguros. Puede ir un número determinado de válvulas por cilindro, pueden tener 2, puede tener 4, 5, puede tener 6 válvulas por cilindro, y en el caso de que sean varias válvulas, pues se utiliza unos puentes de transmisión de movimiento para que un solo balancín accione 2 válvulas, como por ejemplo lo que vemos en la imagen. Los retenes de válvula, como ya dijimos, van a evitar que ingrese una cantidad excesiva de aceite entre vástago de la válvula y guía. Permiten un ingreso mínimo de aceite solo para lubricación entre vástago y guía. El eje de levas tiene la función de controlar la apertura y cierre de las válvulas, y eso es gracias a la forma y ubicación que tienen sus levas, con sus puntos de apoyo correspondientes para facilitar su giro. Se fabrican de un material de hierro fundido con aleaciones como podemos ver en este cuadro: carbono, silicio, manganeso, cobre, cromo, fósforo, azufre, en el porcentaje que usted ve en el cuadro. Los buzos se instalan para transmitir el movimiento del eje de levas a las varillas cuando el motor es OHB. Los balancines van a transmitir el movimiento de las varillas hacia las válvulas. Estos tienen dos puntos de trabajo entonces, el punto que entra en contacto con la válvula y el punto que entra en contacto con la varilla. Esto que vemos en la imagen se le conoce con el nombre de eje de balancines. Tiene sus dos puntos de apoyo y un conjunto de balancines instalados. Estos balancines tienen un cojinete que va en su parte interna y que cuando se desgasta simplemente se le cambia. Las varillas son el elemento de transmisión de movimiento del buzo al balancín. Su característica deben estar totalmente rectas y sus dos puntos de contacto con el buzo y con el balancín deben estar en buenas condiciones. El sistema de distribución, jóvenes, obliga a que tres elementos que son el cigüeñal, el eje de levas y la bomba de inyección estén sincronizados. Para eso, en estos tipos de sistemas de distribución, utilizamos un piñón intermedio, donde vamos a poder encontrar nosotros las marcas de sincronización. Por supuesto que hay otros piñones, como por ejemplo que impulsa la bomba de aceite, que impulsa el compresor, que impulsa la bomba de agua, y así otros elementos más que impulsa la bombita de la servodirección, etc. Pero los que se exige que estén sincronizados son estos tres. Repito: cigüeñal, eje de levas, bomba de inyección. Muy bien, señores. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor me la hacen saber durante el desarrollo de la sesión. El tema de nuestra siguiente sesión es el tema de comprobaciones y mediciones que deben realizarse en los elementos del motor diésel. Muy bien, señores, este es nuestro tutorial. Cualquier duda, repito, la desarrollaremos durante la sesión. Muchas gracias. Hasta luego.